Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Siempre en mi boca habrá adoración y alabanza a mi Dios. Así como los antiguos saludaban, Jehová te bendiga, o Shalom, que es la paz de Dios sea contigo. Eso nos caracteriza a los cristianos. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y nos llamó a su gracia. Y así como llamó a Abraham y le dijo, te bendeciré y tú serás bendición. A todo aquel que Dios le da de gracia debe compartir de gracia. El gozo de Dios ha llegado a nuestras vidas y nosotros tenemos que manifestar la alegría, el regocijo de la salvación que Dios nos ha dado. Por eso, con alegría, te saludamos en el nombre de Jesucristo y deseándote lo mejor. Así como el Señor se complace en tener misericordia, a los que hemos alcanzado misericordia, queremos, como dice Pablo, que todos sean como nosotros, que reciban esta salvación tan grande. Así que Dios te bendiga a ti, a tu casa, te saludamos, te bendecimos y oramos a Dios para que a través de la palabra ilumine tu vida y te pueda edificar profunda, poderosa y permanentemente. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. A continuación te invitamos para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, vamos a la palabra en este día. El pasaje que vamos a estudiar se encuentra en Hebreos capítulo 5, los versos desde el 11 hasta el 14. Amén. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El versículo que sigue, que es el 6:1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Diga conmigo, vamos adelante a la perfección. Es una invitación de Dios. Vayamos adelante. Porque justamente eso es lo que significa la palabra madurez en la Biblia. La palabra teleiosis, que viene de teleios, que significa habiendo alcanzado un fin. Eso es lo que significa teleiosis, habiendo alcanzado un fin. Nos habla de acabar algo, de terminar algo. Nos habla de un proceso terminado. Un proceso terminado. Dios es fiel y todo lo que Él comienza lo termina. Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Esa palabra, ese verbo ahí, consumado es, así es. Teleio significa la misma palabra que estamos estudiando. El teleio es verbo. Teleios es el adjetivo. Teleiosis es el sustantivo o el nombre. Pero significa lo mismo.
Teleios viene de telos, que significa fin, porque el sentido es llegar al fin, terminar lo que hemos comenzado. La obra que se está realizando en nosotros, la obra de la santificación, pertenece a Dios. Es la obra de Dios en nosotros. Nosotros participamos, pero el trabajo lo hace el Espíritu de Dios. Naturalmente nosotros nos sometemos al Espíritu de Dios, colaboramos con la obra del Espíritu Santo. En la obra de Cristo, que es una obra ya terminada, concluida, finiquitada y recibida en gloria, que es la obra de la salvación, la obra de la justificación por la fe en su sangre, en esa obra nosotros no participamos. Dios le encomendó a Cristo la salvación y Cristo ya terminó la salvación. A la salvación no se le puede añadir nada porque está terminada. Nadie la puede alterar, porque donde está no puede entrar ningún insecto, ni el diablo tampoco. Nada puede corromperla. Es incorruptible. No se puede marchitar, inmarcesible. Está guardada en los cielos, reservada. No obramos en ese trabajo de Cristo. Cristo dijo: terminado está en la cruz del Calvario. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Eso habla de teleiosis. He acabado la obra que me diste. Terminé mi proceso. Ahora, Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Acepta la obra que yo te di. Y el Padre levantó a su Hijo al tercer día como una evidencia de que aceptaba su obra, su sacrificio expiatorio y su ofrenda de justicia en la cruz del Calvario. Nadie hizo nada. Todo lo hizo Cristo, sometido al Espíritu Santo de Dios. Cristo, para obrar la salvación, se sometió al Espíritu Santo. Él fue el varón del Espíritu. La Biblia dice que él nació por el Espíritu Santo. En el vientre de María, el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María, y lo que brotó, lo que nació, fue el Santo de Dios. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, dice la palabra, que anduvo entre nosotros haciendo milagros y maravillas, porque Dios estaba con él. Jesús nació por el Espíritu, y dice la Biblia que crecía y se desarrollaba en el Espíritu. Él creció en el Espíritu. Él fue bautizado por el Espíritu Santo. Cuando él fue bautizado en las aguas, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él y lo dinamitó y dio testimonio de él. Este es el Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Fue lleno del Espíritu Santo el día de su bautismo y fue dinamitado por el Espíritu, y Dios estaba con él haciendo milagros poderosísimos, señales que ningún otro ha hecho jamás. Su ministerio fue del Espíritu. También se entregó a Dios por el Espíritu. En la cruz del Calvario, según dice en la misma Biblia, fue declarado Hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección entre los muertos, según Romanos 1:4. Y Jesús fue resucitado también por el Espíritu. Por el Espíritu ascendió en gloria. Y el testimonio que da el apóstol Pablo dice que fue justificado en el Espíritu, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero fue justificado en el Espíritu Santo. Esa fue la obra de Jesús. Damos gracias a Dios por Jesucristo, hoy, mañana y siempre. Si estamos aquí fue porque Él fue fiel y porque Él terminó la obra. Jesús era determinado. Cuando llegó la hora de la cruz, no vaciló. Él dijo: ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios ha de ser glorificado. Y dice que puso su rostro hacia Jerusalén. Él dijo: ha llegado la hora. ¿Y qué diré? Padre, líbrame. No digo líbrame. Yo llegué para esto. Para esto yo vine a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Y firmemente puso su rostro hacia allá. Y la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza. Él venció la vergüenza y el oprobio por el gozo. El gozo del Espíritu Santo lo hizo vencer la cruz, que era la vergüenza. Porque maldito es aquel que es colgado en un madero, decía la ley. Jesús fue colgado desnudo, avergonzado. Sus órganos fueron expuestos. Pero no solamente eso, fue tratado como un vil criminal. Fue cambiado por Barrabás. El pueblo lo menospreció. Vino a los suyos y los suyos prefirieron al ladrón sedicioso,
Barrabás. Lo entregaron a los romanos. Pero él, en Getsemaní, sudando sangre, pensando en ti, pensando en mí, pero sobre todo, por concluir, terminar, acabar, por ponerle fin a lo que vino a hacer, dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y fue determinado a la cruz. Fue azotado, fue herido, fue abatido. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Miremoslo hoy allí en la cruz del Calvario, expuesto al vituperio, a la vergüenza, al rechazo. El inocente apareciendo como culpable, el que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miremosle hoy en la cruz del Calvario, orando por sus verdugos y también orando por nosotros a la vez, y sintiéndose abandonado por el Padre, el abandono divino, y con gran grito de agonía decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni la traición, ni la burla, ni el rechazo, ni la tortura, ni el menosprecio de su pueblo, ni el odio de Satanás contra él, ni aun el abandono del Padre. Porque en la cruz el Padre lo abandonó, no porque no lo amaba, el Hijo es el amor del Padre, sino porque estaba ocupando tu lugar en la cruz del Calvario, y se hizo pecado. Y como Dios aborrece el pecado, y era el día del juicio de este mundo, como Él lo dijo, ha llegado a la hora del juicio de este mundo, y estaba en la cruz del Calvario, pendiendo en la cruz, y gritándole al Padre y demandándole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese por qué, ese cuestionamiento al Padre, tiene una explicación. Él había dicho en todo su ministerio: el Padre nunca me deja solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Nunca se había separado del Padre desde los días de la eternidad. Solamente se separó del Padre a las 6 horas en la cruz del Calvario, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y esas 6 horas donde el Hijo no estuvo en armonía con el Padre, fue por causa tuya y por causa mía. El mismo sol no resistió ver a su hacedor colgando en una cruz. Y hubo tinieblas en la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Porque el sol dijo: yo no puedo ver esto. Y se ocultó el sol. Y la tierra tembló, dice la Biblia. Porque a la misma tierra se resistió a ver a su creador, siendo inocente, morir en una cruz. Y tembló la tierra. La naturaleza misma gritó con él. Se desesperó con él. La naturaleza, la creación que había sido sometida a vanidad por causa del hombre, estaba allí con el Hijo, diciéndole: Padre, ¿por qué le has desamparado? Pero los hombres no entendieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los hombres no entendían lo que estaba pasando. Por eso el mismo Jesús oró y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo fue valiente, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, pero nunca desistió, nunca volvió atrás. La agonía que manifestó en la cruz del Calvario mostraba su humanidad. Era Jesús hombre, gritándole al Padre. El castigo de la ley era para los violadores, los transgresores de la ley. Él era inocente. Ahí estaba en la cruz. ¿Qué no sufrió Jesús? Por causa tuya y por causa mía. Pero nunca volvió atrás. Nunca miró hacia atrás. Él puso la mano en el arado y no miró atrás. Siempre miró hacia el frente. Por eso Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Autor y consumador de la fe. Quiere decir, Él fue el principio de la fe y es el fin de la fe. Con Él comienza la fe, con Él termina la fe. Cuando dice termina es que consumada la fe. La fe consumada en Jesús. El que comenzó la obra en nosotros la terminará
hasta el día de Jesucristo. Den un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios. Puestos los ojos en Jesús, sigamos a Jesús. Miremos su firmeza, su denuedo, su coraje, su determinación, su fidelidad a Dios. Él tenía el Espíritu de Dios y él se sometió al Espíritu. Y Dios no se retracta. En Dios no hay sombra de variedad. En Dios no hay oscilación. En Dios hay firmeza. Su trono es eternamente estable. No se mueve el trono de Dios. La palabra de Dios es roca eterna. Jesús, cuando terminó el sermón del monte de la montaña, dijo: el que oye esta palabra y la oye, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña. Soplaron los vientos, vinieron los ríos, golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Así es la palabra de Dios, es como una roca. Así es todo aquel que edifique su vida sobre Jesús. Él es la roca eterna. Él es la piedra angular que fue rechazada por los edificadores, pero que Dios se la puso como la piedra angular, la que sostiene el templo de Dios, la que sostiene el edificio de Dios. Miren el testimonio de Jesús. Miren el testimonio de la palabra de Dios. Es un testimonio firme. Dios no cambia porque no tiene que cambiar, porque Dios es perfecto. Dios no tiene que pasar por un proceso, porque desde la eternidad Él es perfecto. Sus caminos son perfectos y Él todo lo hace con perfección. Por eso, cuando Él comienza una obra, la terminó. ¿Cómo yo sé que Cristo viene? No solamente porque lo prometió, sino porque ya comenzó la obra y la va a terminar. ¿Creen ustedes que después que Dios dio a su Hijo, no va a venir a terminar lo que comenzó? Después que nos dio el Espíritu, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Las arras es el dinero inicial que se da en un negocio, el down payment, el pronto, como dicen en Puerto Rico. Como en algunos países dicen el enganche, ¿no? ¿Así que dicen? ¿Cómo dicen? En algunos países como el enganche, porque el enganche es por causa de los negociantes que aseguran el negocio cuando le dan el primer dinero. Y usted va a la tienda y usted reserva ese artículo dando también un dinero inicial. Pues el Espíritu Santo es las arras de la herencia, es el down payment, es el inicial. Quiere decir que si el Señor ya dio a Jesús y ya dio el Espíritu Santo, ¿no creen ustedes que va a venir a completar el negocio? El business. Dale un aplauso al Señor. El que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Al diablo hay que hacer una cita con psiquiatría si él cree que Dios no va a terminar esto. Ese es lo que él teme y tiembla, porque él sabe que el Señor va a terminar. Yo siempre me he imaginado la venida de Cristo en gloria. No solamente me lo he imaginado que viene en las nubes con los ángeles, lo he deseado toda mi vida desde que creí. Yo sé que un día mis ojos lo van a ver, porque la palabra dice, miren lo que dice el profeta Isaías: en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Aleluya. Amén. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y se dirá en aquel día, cuando lo veamos: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Y el Apocalipsis dice: y vendrán en las nubes, y todo ojo le verá, y aún lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán en Él. Y contesta Juan: así sea, amén. Dígale amén a eso. Amén. Amén. Gloria a Dios.
A mí me estimula mi fe saber que Dios no miente, que Dios no se retracta, que Dios no cambia, que Él cuando comienza algo, Él lo termina. ¿Cómo yo sé que voy para el cielo? Porque ya Él me salvó, ya me perdonó, ya me llamó. Ya simplemente eso es esperar nada más el día de su venida para recibir el galardón, la recompensa, la corona de la vida. Pero Dios no puede mentir. A mí me llena de estímulo espiritual saber que estoy siguiendo a un Salvador que cumple lo que promete, a un Dios que no se cansa en el proceso, que sigue el proceso. La Biblia dice 6 veces, 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta. Lo importante no es nunca caer, sino levantarse todas las veces que sean posibles. Yo me pregunto, si el Señor dice, Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano en un día? Hasta 70 veces, porque era lo que decían los rabinos. Dice el Señor, no, yo te digo más, hasta 70 veces 7. 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Y yo me pregunto, si Dios me pide a mí que yo te perdone a ti 70 veces 7, creo que son como 490 veces. ¿Cuántas veces está dispuesto Dios a perdonarte en un día a ti? Porque yo no puedo ser más perdonador que Dios. Yo no creo que nadie ha ofendido a Dios 490 veces en un día. Su amor es persistente. Por eso yo estoy aquí. Su amor no se cansa. Por eso tú estás ahí. Su amor no termina. Pero sí termina la obra en ti. Eso es madurez. Dios es maduro. Porque la palabra madurez significa perfección. Es la misma palabra. Es el mismo significado. Madurez es perfección. Es santificación. Es el fin de un proceso de Dios. Y Dios se ha propuesto terminar la obra en tu vida y en la mía. Y Dios la va a terminar. Seguro que la va a terminar. Tú puedes decir, yo soy muy débil, pero Dios es fuerte. Tú puedes decir, yo no salgo del suelo, para decir que tú caes con frecuencia. Y dice Dios, pero aquí estoy yo siempre para levantarte. Porque Dios es fiel. Cuando Dios te eligió, Él sabía quién tú eras. Tus debilidades no lo sorprenden. Ya Él lo sabía. Él no te eligió porque tú eres fuerte. Te eligió porque tú eres débil. A lo débil del mundo eligió Dios, pero para avergonzar lo fuerte. Lo ignorante y necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué del sabio? Pregunta a Dios. ¿Qué del escriba? ¿Qué es el escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ese Dios. Muéstrame una persona llena de gracia y te voy a decir lo que era antes. Si ahora es llena de gracia, antes era vil, menospreciado, miserable, pobre, ciego, desnudo y desvergonzado. Porque eso es lo que Dios elige. Eso es lo que Dios elige. Por eso nadie debe jactarse en la presencia. Porque si estás lleno de gracia, entonces es porque tú fuiste débil, fuiste malo, fuiste extraviado. Porque Dios siempre elige lo peor, lo que nadie quiere. Dios es experto en reciclaje. Él toma la basura y la convierte en algo útil. Amén. Amén. A veces
He visto programas de personas que toman la basura y la convierten en obras de arte. Esa es una habilidad. Dios tiene eso. Dios toma la basura y la convierte en algo honroso para su reino. Él le añade virtud. Ese es nuestro Dios. Y Dios nos está hablando de lo que es Él, para que tú sepas lo que eres tú, pero para que tú no te desanimes, porque no lo lograrás con tu fuerza, sino con la de Él. Lo importante no es lo que yo soy, lo importante es lo que Él es, porque yo soy en Él lo que Él es, porque Cristo tomó mi lugar para darme el suyo. Ya Dios no ve a mí, Dios ve a Cristo en mí. Por eso creo que comenzó la obra, la terminará. Les dije que en la obra que hizo Cristo nosotros no participamos. Eso lo hizo Él solo hace 20 siglos con su vida, su muerte y su resurrección. Y está en el cielo presentando lo que hizo a favor nuestro. Envió el Espíritu Santo. En la obra de la santificación sí participamos tú y yo, porque es la obra de Dios en nosotros. Y en esa obra tú y yo contribuimos, participamos. El que más se someta, más va a tener de Dios. Lo importante no es tanto cuánto yo tengo de Dios, sino cuánto Dios tiene de mí. Porque la parte de Dios, como Dios es fiel, lo que le corresponde a Él se ha hecho y se hará. Y se hará perfectamente. El cuestionamiento es la parte mía. Por eso digo que no es tanto cuánto tengo de Dios, sino cuánto Dios tiene de mí. Porque lo que tú tienes de Dios, lo vas a tener. Y puedes contar con esa parte, la de Dios. Porque Dios, cuando da, no quita. Dios no da para quitar. Cuando Dios da, da para siempre. Esto lo puede quitar por un tiempo, pero después vuelve y te lo da. Como buen padre, te quita las cosas, pues te la voy a dar cuando tú sepas usarla bien. Y va a volver siempre a tu vida. Dios siempre regresa. Dios dice, no dice para siempre, es hasta luego. Te veo luego. Aunque la gente cuando se despide dice, vete con Dios, quédate con Él. Parece que nadie lo quiere. Pero Dios siempre se queda. Él siempre se queda. Se queda aunque no lo quieran. Él se queda. Porque su amor es obstinado, es perseverante. Porque Él sabe que aunque tú digas no te quiero, tú lo quieres. Porque tú lo necesitas. Puede decir no te quiero porque estás rebelde. Como el niño cuando se le sube la niñez encima, la inmadurez. Dice, yo no te quiero, le dice a los padres, yo no te quiero. Pero apenas los padres se distancian, un momento ya comienzan a buscarlo. Dios nos conoce, hermanos, y Él sabe que somos niños, que lo necesitamos. Dios es bueno. No hay nada en esta vida que nos puede impedir llegar a donde Dios quiere que lleguemos, al premio de la soberana vocación. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero yo continúo hasta llegar a la perfección. Yo no pretendo ya haber alcanzado, dice, ni que ya yo sea perfecto, dice Pablo, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y prosigo a lo que está al frente. Los niños siempre están recordando el pasado, que me lastimó, que me hirió, que me ofendió. Porque el niño es resentido. ¿Por qué el niño es resentido? Porque el niño es almático. Acuérdense lo que estamos estudiando. Pablo decía a los corintios, no puedo decirles a ustedes o llamarlos espirituales, o sea, neumáticos, sino carnales, porque sois niños en Cristo. Neumáticos es espirituales. Psíquicos es la psiqui, el hombre natural,
el hombre natural, el hombre animal, el hombre sensual, según lo traduce la Biblia esa palabra, el que se guía por los sentidos. El niño se guía por los sentidos, porque el niño vive para agradarse a él mismo. La felicidad de un niño es la autosatisfacción. El niño llora por lo que quiere. El niño no tiene discernimiento. Estudiamos la semana pasada que aquí dice que el hombre maduro discierne entre el bien y el mal. La palabra discernir significa juzgar. Juzgar, o sea, separar las cosas. Después de haber inquirido, indagado, investigado, después de sopesar todas las cosas, el hombre maduro discierne, especialmente entre el bien y el mal. El niño no ha crecido como para tener el discernimiento ejercitado. Por eso no sabe lo que le conviene. El niño no prevé consecuencias. El niño no piensa en consecuencias. El niño piensa en el hoy, en el presente. El niño opina como Esaú. Yo tengo hambre, estoy cansado. Así que cuando Jacob le dice, véndeme la primogenitura, él dice, ¿qué voy a hacer yo con la primogenitura? Yo tengo que llenar este vientre, yo tengo hambre. Me importa con satisfacer mi necesidad primaria del presente. La primogenitura es para el futuro. Posiblemente yo ni la vea, porque la bendición de la primogenitura es para el linaje. Y yo no sé si voy a ver mi linaje. Hoy tengo hambre, dame de comer. Y quédate con la primogenitura. El hombre niño no piensa en las consecuencias. Ahí estaba actuando como un profano. Así se le llama el profano Esaú. Eso es un niño. El niño no piensa en las consecuencias. Ezequías deshonró a Dios cuando vinieron. Dios hizo el milagro en su vida y le extendió la vida 15 años. Hizo un milagro, lo sanó. Vinieron los embajadores de Babilonia y le preguntaron, ¿qué vieron en tu casa? Mostré todo. Y vino el profeta y le dijo, así te dice Jehová, de Babilonia vendrán y se llevarán a tus hijos. Y tus hijos van a ser eunucos o siervos en el palacio del rey de Babilonia. Y le habló de la cautividad que venía. Y él le respondió, la palabra de Jehová es buena, por lo menos no será en mi tiempo. Con otras palabras, ¿qué me importa a mí que venga cautividad con mis nietos y mis bisnietos en el trono? Lo importante es que no va a ser en mis días. Eso es un niño. Y ese hombre lo halagamos, porque era un hombre de Dios, pero inmaduro. Inmaduro. Los hombres maduros miraron más allá. Abraham vio una patria más allá que la que Dios le prometió. Vio no a Canaán, vio la ciudad eterna, vio a la Jerusalén celestial. Según el mismo libro de Hebreos, él miraba más allá. Él miraba el premio del llamamiento santo. Él miraba lo espiritual, porque Dios es espiritual. ¿Cómo entendió Abraham que la tierra de Canaán era simplemente una tipología, una sombra, un simbolismo de una ciudad eterna? ¿Cómo pudo ver Abraham que el linaje de él se iba a convertir en linaje espiritual? Que iba a ser más que una simiente natural. Porque la simiente de Abraham en lo natural era Isaac. Pero espiritualmente era Cristo, según Pablo, la simiente era Cristo. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jesús dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Abraham vio y se gozó, porque vio más allá. Esta mañana decía que Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida por su error, antes de morir Dios lo subió al monte Nebo y miró a la tierra prometida. Y miró todas las tribus, inclusive donde iban a ser ubicadas geográficamente. Y miró el futuro. Y miró las cautividades de Israel. Y dijo Dios, por tu rebelión Dios te va a llevar a las naciones, te va a esparcir entre los pueblos. Pero después te va a traer de allá. Y eso ha ocurrido varias veces con los judíos.
Moisés lo vio 1500 años antes de Cristo. Miró más allá. Porque cuando usted es neumáticos, cuando usted es espiritual, usted ve más allá. El hombre espiritual dice todo lo discierne en el espíritu. Él juzga todas las cosas en el espíritu, pero él no es juzgado por nadie. Así dice Pablo del hombre espiritual. Él juzga todas las cosas. Él sabe discernir, especialmente entre lo bueno y lo malo, que es lo que dice aquí del hombre maduro. Porque le he dicho varias veces que la Biblia define el temor a Dios como amar el bien y aborrecer el mal. El hombre maduro sabe distinguir lo que conviene y lo que no conviene. Es sabio, es entendido. Porque se necesita sabiduría para juzgar bien, para discernir bien. El niño no prevé nada. El niño simplemente se goza en el hoy. Si mi vientre está lleno, es lo que le importa al niño. Pablo habla de los niños, aunque en ese contexto no los llama niños. Pablo dice, esto lo digo llorando, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, que solamente piensan en lo terrenal. Pablo lloraba por un grupo de cristianos que existieron en sus días, pero que hoy se han multiplicado, que son los cristianos vampiros, que le tienen miedo a la cruz. Ven la cruz y salen corriendo, pero chupan sangre como los vampiros. Se aprovechan de los demás. Se llaman apóstoles y son vampiros. Te tiran el manto y te chupan la sangre. Es irónico que le corren a la cruz y chupan sangre. Lo digo llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa ser enemigo de la cruz de Cristo? Pues vivir para sí. Aman el vientre. El vientre significa tu yo, tu ego. Llenar tu estómago. Llenar tu vientre. Suplir tus necesidades. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no son del Padre. El hombre psíquicos, el hombre adánico, el hombre mundanal, el hombre natural, el hombre animal, vive como los animales para suplir necesidades. Usted ve los depredadores que salen a buscar alimento, a matar para comer. Y viven para eso. Los animales nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Sobrevivir es su intuición. Por eso la Biblia llama al hombre natural animal. En otras palabras, tengo el vientre lleno, no me importa. Un león, cuando comió, usted le puede acariciar la melena. Literalmente, vaya a pasarle la mano. Pero no le va a hacer nada. Ya estoy lleno. Ya no quiero más. Cuando llegue el momento de aparearse, llegó la hora de aparearse. ¿Qué hace ese animal? Se pone violento, pelea con los demás y no le importa aparearse con su propia madre. Él no dice, esta es mi mamá o es mi hermana. No, él lo hace. Es un animal. Por eso la Biblia llama al hombre psíquico, el hombre adánico, almático, un hombre animal. Solamente piensa en lo terrenal, en lo temporal, en lo que me satisface, en lo que me llena. Yo comí, todos comieron. Yo estoy bien, todos están bien. Yo estoy bien, no me importa nada. Mañana no existe si hoy estoy bien. A ver lo que hago mañana. ¿Creen ustedes que con esta manera de pensar se va a evaluar lo espiritual? Hoy hay un menosprecio hacia lo eterno. Hoy dicen, hablan de la iglesia, solamente están pensando en el cielo y el cielo. Hay que concentrarse acá, tenemos problemas acá, hay que resolver los problemas acá. Hay que pensar en lo de acá, que es cielo ni cielo. Y hay quienes te ofrecen el cielo en la tierra. Y te hablan de prosperidad, y te hablan de bendición, y te hablan de un mundo que no existe.
y te quieren hacer enamorar de todas las cosas que hay en el mundo. Yo creo en ser responsables. El cristiano maduro es responsable con el presente. No es que no le importe el presente. La Biblia, cuando habla del hombre maduro, dice, por ejemplo, cuando habla de los ministros, que el que no gobierna su casa es peor que un infiel. Nadie puede ser ministro de Dios si no gobierna bien su casa, si no tiene orden en su vida. Lo que Dios exige de un ministro para poderle Dios encomendarle a su casa, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Hay uno dice Dios, si alguno anhela obispado, sea ministerio, buena obra desea, pero es necesario, primero, que gobierne bien su casa. Porque como Dios le va a entregar su casa al que no gobierna bien su casa. Que mantenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que no se ha dado al vino, o sea, que sea sobrio, que tenga dominio propio. Que no sea un neófito, no sea que caiga en el lazo del diablo. Y todo lo que le exige es madurez. Es ser un buen administrador de las cosas que Dios pone en sus manos. Porque ¿cómo Dios va a entregar lo espiritual a aquel que no sabe administrar lo natural? Para Dios es importante lo natural. De hecho, la madurez se manifiesta primeramente en la manera como tú administras lo de esta vida. Si en lo temporal, que es lo poco, tú no has sido fiel, en lo mucho no serás fiel, que es lo eterno. Aquí habla de que el hombre maduro es un hombre ejercitado por el uso, por la experiencia, tiene los sentidos ejercitados, se ha ejercitado en la disciplina. El orden de Dios llega a una persona que es madura. No se deja mover porque no se guía por las emociones. No significa que no tiene emociones. No es un desalmado. No, tiene un alma. Pero está controlada el alma. Fíjense, me puse a estudiar el significado de la palabra alma. La Biblia usa, y posiblemente lo estudie con ustedes. Miren, traducciones, por ejemplo, que la Biblia habla de alma. No tienen que buscar los textos. Yo le voy a decir solamente algunos ejemplos de la palabra alma, para que ustedes puedan mirar un poquito acerca de los significados de esta palabra. Algunos ejemplos. Ustedes saben que dice la Biblia que Dios sopló sobre el hombre, y el hombre fue un alma viviente. ¿Recuerdan ustedes? Y Dios le infundió un aliento de vida al hombre. Y esa es la vida. La vida es un aliento, es un soplo que se va. Así como viene el soplo, así se ve el soplo. Pero miren, como traducciones, por ejemplo, de la palabra alma, por ejemplo, para que usted entienda, la Biblia traduce la palabra alma como, por ejemplo, doble ánimo. No tienen que buscarlo, en Santiago 1:8 habla del hombre de doble ánimo, que está en dos ánimos. Y usa la palabra isucos también. Habla también en 1 Tesalonicenses 5:14, habla de poco ánimo. En Filipenses 2:20, del mismo ánimo. Poco ánimo, doble ánimo. La palabra alma se traduce vida también, porque es aliento de vida. Aliento de vida. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús en el sermón escatológico dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar? Esa palabra enfriar ahí es un verbo, ese verbo se usa la palabra suco ahí. Enfriarse es suco. O sea, se le va el aliento, se le va el alma, se debilita. Y esa es la idea, que el amor se enfría, se resfría. El calor del amor
llega a ser un invierno. La energía que tenía el amor se desgasta. Y yo veo que los sinónimos en las traducciones de la palabra alma es algo fugaz. Viento, aliento, desánimo, perder el ánimo. Aquí también se enfría. Y eso me habla de las emociones a mí. Porque así son las emociones. Las personas de doble ánimo, hay días que amanecen con el pie derecho, con ánimo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a estudiar, me voy a graduar, voy a trabajar, voy a buscar trabajo, lo voy a conseguir. Y el otro día, ¿qué te pasa? No sé, estoy cansado ya, la miserable vida. A mí todo me sale mal, parece que yo no sé de qué vientre yo nací con el pie izquierdo, me sacaron a la fuerza del vientre, yo no sé qué está pasando conmigo. O me hicieron brujería o algo está pasando conmigo. Un día estoy arriba, otro día estoy abajo. Un día estoy riéndome, haciendo chistes, y otro día estoy deprimido, deseándome la muerte. Doble ánimo. Ese es el alma. Pensemos en un hombre como Elías. Elías era el hombre de fuego. El hombre que decía, vive Jehová, que viene fuego, y caía fuego del cielo. El hombre que oró para que el cielo se cerrara, y se cerró por 3 años y 6 meses. Volvió y oró, y Dios abrió el cielo. 3 veces vinieron 3 grupos de soldados a buscar a Elías. El capitán, el primero, dijo, oh, siervo de Dios, el rey te quiere ver. Si yo soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma a los 50. Los 50 fueron consumidos. Mandaron otra vez otro grupo de soldados, y dice el capitán, siervo de Dios, el rey quiere verte. Si soy siervo de Dios, que fuego del cielo caiga y los consuma. El tercero vino y dijo, siervo de Dios, yo vine aquí como un soldado a cumplir con mi compromiso de llamarte, el rey te quiere ver, por favor. O sea, no llame al fuego. O sea, ese era el hombre de fuego. Sin embargo, después que hizo descender fuego del cielo y agua del cielo y todo el cielo, parece que tenía un amigo en el cielo que lo obedecía. Dios lo respaldaba a Elías. Pero después que todo pasó y supo que Jezabel lo quería matar, estaba tan deprimido que la Biblia dice que dijo, yo no soy mejor que mis padres, es mejor la muerte que la vida. Si lo escucha un psiquiatra, lo hospitaliza inmediatamente. No, pues cuando usted le dice a un psiquiatra que usted se intentó quitar la vida, ya, esa es una señal para ellos que no pueden jugar. Hay que hospitalizarte, pero de emergencia. Con la vida no se juega. Pero fíjense, el hombre espiritual de Dios, que hace descender fuego del cielo, llegó a ser almático. Y entonces dio un bajón, le bajó la temperatura. Eso que significa que el amor de muchos se va a enfriar. Es la palabra suco. Creo que es sucumai el verbo ahí. Se va a enfriar. Creo que es sucumai. Bajó la temperatura. El alma sube y baja. Es como las olas del mar. Van y vienen. Van y vienen. Ay, que me gusta bailar. ¿Cómo se llama ese paso? ¿Sabes? Esa es la danza que bailan cuando se casan ahí. Arriba y abajo, arriba y abajo. Para el frente, acción. Para atrás, como el cangrejo. Vamos para allá, vamos para acá. Ese es el alma. El alma, doble ánimo, desánimo, poco ánimo, ningún ánimo. Se me va el alma. Ese es el alma. El alma es soplo de vida. El alma es fugaz. Así como la vida. Usted está lleno de vitalidad, de energía. ¿Pero qué le pasó a ese hombre? Si ayer yo lo vi con el hacha, cómo rompía los palos. Y mira, cómo se debilitó y se murió. Al día siguiente estaba muerto.
Pero ¿cómo es posible? Si viera la energía, estaba levantando pesas, yo lo vi. Levantó 150 kilos ayer y ya hoy no existe. Se le fue el aliento. Ese es el alma. Pero el espíritu permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El alma es la naturaleza adánica que va hacia abajo. Es como la ley de la gravedad, que es tan natural. La ley de la gravedad, usted tira algo para arriba y viene hacia abajo. ¿Por qué no se fue para arriba y baja? Es una ley que los cuerpos son atraídos por el centro de la tierra. Vienen. Ahora, ese es el pecado, esa es la naturaleza adánica. O sea, usted nace, crece y para el hoyo. Vente mi madre, me levanto y subo hasta tener 7 pies y bajo para el hoyo. El pecado es así. El pecado te sube y te baja. Esa es la naturaleza adánica. El espíritu es como el globo. Tú lo sueltas hacia arriba una vez. Un globo cuando hay brisa, usted tiene que agarrarlo porque el espíritu va hacia arriba. El espíritu no está para allá y para acá. Para allá y para acá. No. Por eso Jesús era firme. Ponía sus ojos hacia Jerusalén, para allá voy. Vas a la cruz, hacia la cruz. Estoy dispuesto a lo que venga, pero yo no voy a retroceder para nada. Yo sé en quién yo he creído. Ese es el espíritu. Amén. Ese es el espíritu. El espíritu no es fugaz, no es volátil, no es efímero, no es pasajero. Ese es el alma. El alma es así, es fugaz. Todo lo que tiene relación con el alma son como las emociones. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. En el polvo de la tierra están los elementos que componen nuestro cuerpo, llamados químicamente los elementos orgánicos. Hoy la palabra orgánico tiene muchas connotaciones, pero yo estoy hablando de materia orgánica, son los elementos que componen el cuerpo humano. Vienen de la tierra. Usted tiene una composición química, bioquímica, su cuerpo. Tiene un sistema llamado endocrino. Tiene glándulas de secreción internas que segregan hormonas. Y tiene que haber un balance para que usted esté bien. Cuando hay un desbalance, se producen muchas cosas. Y depende de la herencia suya, la edad suya. Pasan muchas cosas en su bioquímica y en su cuerpo. Las mujeres ni se diga, porque tienen... Porque usted se ríe así, hermano. ¿Cuál es tu experiencia, hermano? Sabes que las mujeres, por el asunto de la menstruación, el periodo menstrual, es un proceso emocional, es un proceso químico. Y ahí las emociones son alteradas. La culpa no son de las mujeres, sino de su constitución. Están construidas así. Cuando llega la menopausia es lo mismo. El hombre también tiene sus problemas, pero la mujer más. Estoy diciendo esto para que sepan que muchas veces no podemos controlar esas emociones. Son cosas químicas en nosotros. Por eso no es sabio tomar decisiones por emoción. Aquí dice que el hombre maduro sabe discernir, es sabio, es entendido. El niño actúa y después piensa, se equivoca y después se lamenta. Si es que se lamenta, lleva el problema al papá para que lo resuelva y a la mamá. No podemos dejarnos arrastrar por nuestra bioquímica. Todos nuestros problemas
trastornos emocionales tuvieron un origen emocional. Casi todos los problemas psicológicos, psiquiátricos, tienen un origen en las emociones. Son emocionales. Y el diablo, así como hizo con Eva, que Eva era una niña y Adán. Yo leí un texto esta mañana en Deuteronomio 1:39 que dice Dios: estos hijos que tú dijiste que iban a morir en el desierto, esos niños que no conocen ni el bien ni el mal, ellos son los que van a heredar la tierra. Quiere decirlo, los lactantes, los niños, los que maman, los recién nacidos, que no saben distinguir ni lo bueno ni lo malo, como estaba Eva cuando Dios la creó, que no conocía el mal, porque nunca había sido expuesta al mal. Por eso cuando vino el diablo y le apeló los sentidos y le dijo que va a ser como Dios, le engañó. Pero dice que comenzó a ver el árbol diferente, lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Fue seducida por los sentidos. La Biblia dice que somos tentados de acuerdo a nuestros malos deseos. ¿Qué dice? Esa palabra tan rara que usted encuentra en la Biblia en castellano, las concupiscencias, son los malos deseos. Son los deseos de la carne. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, según 1 Juan 2. Son los deseos. Las emociones son iguales. El hombre, su kiko es deseos y emociones. Diga conmigo, deseos y emociones. Es el hombre sensorial. El hombre de los sentidos. Vive para satisfacer los deseos de su corazón, que entran por los ojos, por los oídos. ¿Me estoy comunicando? El alma, todo lo del alma es fugaz, efímero, volátil. Aliento, desaliento, vida. Pero vida física es un aliento. Doble ánimo, desánimo, enfriarse. Las emociones se calientan y se enfrían también. Suben y bajan. Por eso, yo aconsejo, por lo que he aprendido de la palabra de Dios, que cuando uno está afectado emocionalmente, no debe decidir ni actuar. ¿Qué yo dije? Apunte en su mente ese consejo. Nunca que usted esté afectado emocionalmente, tome decisiones. En otras palabras, nunca que tenga ira, tome una decisión. Es más, ni hable. La mayoría de los problemas en el hogar es que cuando estamos con ira hablamos. ¿Y qué decimos cuando estamos airados? ¿Qué decimos? Y después tenemos que arrepentirnos pidiendo perdón. Porque nos da un calentón que llamamos coraje, ira, enojo, y vomitamos todo lo que sale. Y no prevenimos las consecuencias. Pero hay palabras que son como golpes de espada. Hay palabras que causan daños permanentes. El que se aira actúa rápido, habla rápido. El que se deprime es todo lo contrario. No quiere hacer nada. Porque la depresión te quita el deseo de hacer las cosas. Pero hay momentos que hay que actuar, aunque yo esté deprimido. Porque el momento lo requiere. Tengo que actuar. No puedo llevarme de mi estado de ánimo.
Pero solamente una persona muy madura no obedece a sus emociones. El psicólogo te va a decir, tú no puedes inhibir tus emociones. Tú no puedes rotular tus emociones. Si tú inhibes tus emociones, tú produces más tensión y eso daña tu salud mental. Estoy citando a los psicólogos. El hombre maduro controla sus emociones. No importa lo que digan los psicólogos, tiene que controlar tus emociones. Si yo sé que mi tristeza va a dañar a mi esposa o a mis hijos o a mi gente, yo voy a tratar de bregar con mi tristeza. Voy a ir a Dios que me ayude con mi tristeza, para yo no afectar a los demás con mi tristeza. Si estoy triste, no voy a hablar, no voy a opinar, porque lo que va a salir de mí va a ser desaliento, desánimo, pesimismo, incredulidad y muchas cosas, porque así me siento. Ese es mi estado de ánimo. Eva fue seducida cuando el diablo le quiso insinuar que si comía iba a ser como Dios. Y ella vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Fue seducida por los sentidos. Esta mañana dije que el primer envidioso de la historia fue Satanás, que quiso ser como Dios. Y le está diciendo a Eva que sea como Dios. La envidia es un sentimiento. El celo es un sentimiento. El hombre, Pablo dice, yo no puedo llamarlos a ustedes espirituales porque veo que hay celo entre ustedes, hay envidia, hay contienda. Son sentimientos. Generalmente, ¿cómo nace una emoción? Un celo, por ejemplo. El odio nace cuando una persona te hiere, te perjudica en algo. Entonces, esa persona atentó contra tu seguridad. Como tú te amas a ti mismo, Dios te dio a ti la capacidad de la preservación propia, de amarte a ti mismo. Y lo hizo Dios. Dios a todos nos dio un instinto de conservación propia. Ese instinto es natural y es provechoso. Porque si yo no me amara a mí mismo, yo no comiera, yo no bebiera agua, yo no hiciera nada. Por eso Dios me ha revelado a mí que Dios lo diseñó de esta manera para estimularnos a cuidarnos a nosotros mismos. Dios, en cada necesidad fisiológica o ya sea emocional, lo primero que usted experimenta cuando usted tiene una necesidad es una urgencia. Y luego, cuando usted satisface la necesidad, una satisfacción. Por ejemplo, usted tiene sed. Usted tiene una sensación aquí desagradable, si es muy fuerte la sed. Le está diciendo el cuerpo, estoy deshidratado, quiero agua. Y la sed es una sensación que te está diciendo, urge, debes beber agua. Entonces, eso es una demanda fisiológica. Tú vas, tomas el agua. Cuando tú tomas el agua, tú sientes una satisfacción. No hay nada como un vaso fresco de agua cuando tienes sed. Dices, wow. Fíjese, primeramente, una sensación desagradable, urgente, para obligarte a cuidarte. Te tomas el agua y Dios te da una recompensa, satisfacción, para que tú sigas buscando el agua. Lo hizo Dios, bendito sea Dios. El hambre es igual. Usted siente aquí los gases peleando y un vacío en el estómago. Y usted siente algo tan desagradable. Y depende el tiempo. Tiene varios días sin comer, es terrible el hambre. Y el cuerpo comienza a demandar. Y la demanda es desagradable para obligarte a buscar el alimento. Cuando tú comes, sientes, wow, qué mangú.
qué arepa, wow, qué pastel puertorriqueño, wow. ¿O no? Satisfacción. Una demanda, satisfecha la necesidad, una satisfacción. Eso lo hizo Dios. Perdonen, el sexo es igual. Cuando usted tiene intimidad legalmente, como Dios se lo manda en el matrimonio, estoy hablando ahora en lo correcto, en el hecho sin mancilla, usted siente satisfacción. Si no hubiera sexo, no hubiera procreación y no hubiera gente sobre la tierra. Pero como Dios dijo a Adán, multiplícate, tuvo que poner satisfacción. El sexo tiene una demanda fisiológica y luego después en la satisfacción, cuando usted suple la necesidad, una satisfacción para Dios estimularte a procrearte, que es el propósito básico de la intimidad, es la procreación. O sea, Dios nos dio un instinto de conservación propia. Si aquí sonara la alarma y dijeran fuego, usted dijera, pastor, me alegra escucharlo, pero yo me tengo que ir. Quémese usted solo. Porque usted se ama a usted mismo. Eso lo hizo Dios. Eso no es malo. Es un instinto de conservación propia. Cuando alguien habla mal de ti, tú te sientes mal. Cuando te están dañando tu reputación o tu testimonio, como dicen los cristianos, tú te sientes contento cuando hablan mal de ti. Si hablan algo bueno, tú te sientes, wow. Hablan algo mal, tú te entristeces, tú te deprimes. Porque están atentando contra tu bienestar, contra tu persona. Todo ser humano, para ser feliz, necesita reconocimiento. Por eso el padre sabio estimula a su hijo. Hijito, lo está haciendo bien, lo va a hacer mejor, sigue adelante. No le dice, tú eres un estúpido, tú eres bueno para nada. Usted le está destruyendo su estima propia. Usted tiene que comenzar a decir, hijito, usted puede, siga haciéndolo. Yo no, usted puede, claro que puede. Claro, usted tiene capacidad, usted es inteligente, usted es sabio, usted puede hacerlo. Dios lo ha hecho a usted muy sabio. Siga adelante, no se me desanime, siga adelante. Cuando hace algo bueno, ves que tú puedes, hijo, tú puedes, hijo. Usted lo está estimulando a él a crecer, a hacerle frente a la vida. Usted le está a él dinamitando su potencial. Porque les dije que salud mental es... Una persona tiene salud mental cuando el potencial para bregar con la vida es mayor que las demandas de la vida. Cuando el potencial que usted tiene es inferior a las demandas de la vida, usted se aplasta. Porque las demandas de la vida te abruman, te cansan, te fatigan, te derriban. Entonces, al niño cuando comienza a crecer hay que estimularle su estima, pero balanceadamente. No decirle, tú eres más inteligente que todos tus compañeros. Eso no. No engrandecerle su orgullo. Trabaje con él en su potencial. Porque todo el que piensa de sí mismo más de lo que debe pensar se autoengaña. ¿Saben ustedes que cuando alguien se siente superior, en último análisis se está sintiendo inferior? Porque cuando usted se siente superior, usted lo dice, usted lo demuestra y es inseguridad en usted. Porque que se siente seguro no se compara con nadie. Simplemente se siente seguro. Ya cuando usted comienza a compararse con los demás, es que usted está preocupado por algo. Usted se está midiendo con los demás. Usted no está seguro con su estatura emocional. Estoy hablando física ahora. Y hay una inseguridad ahí. El que tiene buena salud mental le dice a que se siente superior: si te sientes feliz siendo superior que yo, disfrútalo. Yo no me siento inferior. Me siento igual que tú. No soy fuerte en lo que tú eres fuerte, pero soy fuerte en áreas donde tú eres débil. Porque así lo hizo Dios. Y tú dices como el niño que puso en la puerta un letrero que decía a la puerta de su habitación: soy hermoso y soy bueno, porque a mí me hizo Dios y Dios no hace nada ni feo ni malo. Es una buena salud mental. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén.
Entonces, ¿cómo nace un trastorno? Ya dije cómo los padres pueden dañar la estima. Hay una estima que es natural. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Se ve que nos amamos a nosotros mismos. Es saludable amarse a uno mismo. Cuando emocionalmente hablando estoy hablando, como en lo natural, en lo adánico. El que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Fíjense que aún el amarse a uno mismo es lo que te estimula a amar a los demás. El que menosprecia su propia vida, ¿apreciará la vida de los demás? Imposible. Es el aprecio por tu vida lo que hace valorar la vida de los otros, especialmente de los seres amados. Usted dice, pastor, usted se ha convertido en un psicólogo en estos días. No, yo soy un pastor y estoy tratando de ministrarte a tu espíritu. Pero el alma y el espíritu están tan juntos, tan ligados, que me puse a estudiar la Biblia, a mirar cómo se traduce la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra espíritu y la palabra alma. Y hay textos donde en algunos textos lo presentan hasta como sinónimos, como si fuera la misma cosa. La Biblia dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. La Biblia, la palabra espíritu, neuma, es soplo, igual que el alma. Se parecen, pero no son las mismas cosas. El alma es algo natural. Dios hizo al hombre almático porque el hombre fue creado de carne y huesos, de materia. Aunque tenía un factor no físico, el Espíritu de Dios está en el hombre. Pero no era igual que los ángeles. Los ángeles no tienen soma, no tienen cuerpo. Ellos pueden tomar cuerpo si Dios quiere, pero ellos no tienen un cuerpo. Entonces, hay un parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo el alma que el espíritu. El alma es la parte adánica. Las emociones, los pensamientos, los afectos, el soplo de vida. Pero el neuma es un factor no físico, pero es espiritual. Viene del cielo. Y porque acuérdense que una palabra puede tener muchos significados. Hay palabras que inclusive se hacen chistes con palabras que se escriben y se pronuncian de la misma manera. Tienen homo es igual, fono es sonido, el mismo sonido, pero el significado es distinto. Todo depende de lo que queremos expresar. Pueden haber algunas situaciones de la Biblia donde el escritor quiso decir algo y usó alma por espíritu o espíritu por alma, porque eso es semántico. Eso tiene que ver con el idioma. Pero cuando vamos a definir la revelación bíblica, nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia entre el alma y el espíritu. Pero el alma y el espíritu están tan ligadas. Pues acuérdense que el hombre, cuerpo, alma y espíritu. Muchas veces nosotros pensamos que estamos siendo espirituales y estamos siendo almáticos o carnales. Porque la palabra carne no necesariamente es pecaminosa. Carne significa todo lo que es humano, todo lo que es adánico, todo lo que es de esta vida. A veces es pecaminoso, a veces no. ¿Están conmigo? Por eso, la única que puede, como dice la Biblia en Hebreos 4:12, vamos a leer lo que está ahí mismo. Hebreos 4:12, lo conocemos, ya lo leemos otras veces. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Estoy leyendo Hebreos 4:12. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que discierne, o sea que juzga. La palabra pesa y juzga las emociones y lo que es espiritual. Y la palabra de Dios es la única que puede distinguir entre el alma y el espíritu. Miren ustedes, después de hacer un estudio
del uso y las traducciones de la palabra alma y espíritu, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Miren esto. La palabra, el cuerpo, o soma, en griego soma, y el espíritu se pueden separar. Inclusive cuando usted se muere, dice Eclesiastés 12, versículo 7, que el cuerpo va al polvo de donde vino y el espíritu va a Dios que lo dio. El cuerpo y el espíritu se pueden separar, pero el alma y el espíritu no se pueden separar. Se pueden distinguir, pero no separar. O sea, tan ligadas que usted no puede decir, aquí pongo el alma y aquí pongo el espíritu. Están tan vinculadas, tan unidas, que es muy difícil a veces hasta distinguir si esto es espíritu o esto es alma, en algunas ocasiones. Nos pasa a nosotros muchas veces, pensamos que estamos siendo espirituales y nunca más emocionales. Yo he visto eso muy común entre los cristianos. Muchas veces usamos el espíritu como una defensa psicológica. Como Adán, la mujer que me diste, culpando a los demás, culpando al ambiente. Nos refugiamos muchas veces en una palabra de Dios para justificar nuestro estado emocional, para nunca querer cambiar. No, yo estoy bien, porque mira lo que dice la Biblia. Y usamos los textos de la Biblia para justificar nuestro estado anímico o cualquier cosa que sea emocional. Y creemos que estamos siendo espirituales. Por ejemplo, una defensa muy común que se ha inventado hoy es que yo no estoy enfermo. Y estoy tan enfermo que me está llevando el diablo. Pero yo no estoy enfermo. Un cáncer que me está destruyendo. Y digo, no, yo estoy bien. Estoy en victoria total. Yo no estoy enfermo nada. Por fe estoy bien. Claro, eso suena muy bonito, muy espiritual. Pero la mayoría de las veces, eso es tratando de contrarrestar mi miedo. Y eso no es sano. Suena espiritual, pero no es sano. Pero pastor, usted me está diciendo, la Biblia dice que yo confiese mi fe. No, tú puedes confesar tu fe. Mira cómo yo la confieso. Hay gigantes, hay murallas, son más poderosos que nosotros, pero Dios se apartó de ellos y está con nosotros, así que nos lo vamos a comer como pan. Eso es espiritual. Fíjense, la fe no niega la realidad. Hay gigantes, hay murallas, son expertos en guerra, pueden más que nosotros, pero Dios se apartó de ellos y está con nosotros. Por eso lo vamos a destruir. Eso es fe. Amén. Fe, según el médico, me quedan 6 meses de vida. Tengo el cáncer regado por todo el cuerpo. Ese es mi estado, esa es la realidad mía. Pero mi Dios dice en su palabra que Cristo llevó en el madero mis enfermedades. Y yo, hasta que Dios me muestre lo contrario, voy a creer que Dios me va a sanar. Eso es ser espiritual. Usted está admitiendo el problema y está poniendo la fe como solución. No diciendo, no, yo no estoy enfermo. Entonces, ¿para qué necesitas la fe si no estás enfermo? ¿Para qué necesitas a Dios si no estás enfermo? Estás negando la realidad. Te estás contradiciendo. Estoy poniendo un ejemplo muy común. A veces se usa la confesión. Hay un hermano que tenía problemas con el colesterol. Tenía alta presión. Cuando iba a comer, comía cosas fritas con mucha grasa. Yo reprendo el colesterol en el nombre de Jesús. Colesterol fuera del alimento. Suena muy espiritual. Eso no es espiritual, nada. Eso es un engaño, un autoengaño. Los diabéticos, espíritu de azúcar, fuera. Pero me postro con el postre. Me postro frente al postre. Son ejemplos. Hay cosas que son más profundas, mis hermanos. Son mucho más profundas. Eso es inmadurez.
Porque es emocional, es almático, es un autoengaño. Cuando tú te autoengañas, la vez pasada hablé del pecado de no admitir, el síndrome de Adán, de esconderse detrás del árbol, culpar a Dios, a la mujer que me diste, culpar a Eva. Y Eva dijo la mujer, la serpiente me engañó. Así fue. Cada uno decía una cosa. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? La mujer que tú me diste, el culpable eres tú. Y la mujer que me engañó. ¿Y Eva qué hiciste? La serpiente me engañó. Y desde entonces la iglesia, que es la mujer, siempre está culpando al diablo. Hay que asumir responsabilidad. Hay alguien que me decía, que me dijo, cayó en pecado, el diablo me engañó. Y yo le dije, ¿diablo te engañó o tú engañaste al diablo? Porque tú tenías tu pecado oculto por 4 años. Hace 10 años que tú estás pecando con diferentes personas. Y ahora que te descubrieron, tú estás diciendo que el diablo te engañó. Por favor, deje el diablo en su sitio y asume responsabilidad. Y di que si no te hubieran descubierto, sigue pecando toda tu vida. Porque estabas atado. ¿Por qué no admites tu problema? Eso enoja a Dios y a nosotros también. Eso no se llama ser espiritual. Eso es autoengañarse. El pecado es un engaño, hermano. ¿Qué es el pecado? Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. La serpiente con su astucia engañó a Eva y a Adán. El pecado es un engaño, el pecado. Y el pecado está en las emociones, está en los sentidos. Y los sentidos afectan tu voluntad y tus decisiones. Entra por los ojos con un deseo, con los oídos, pero después tú lo albergas en ti, tú lo haces tuyo. ¿De dónde nace el odio? El odio nace cuando una persona me dañó, me lastimó, me afectó. Afectó mi bienestar personal. Entonces yo siento por dentro una rabia contra esa persona, una ira. Si yo no sé bregar con esa ira, que es una emoción profunda, es el instinto de conservación, en mis emociones reaccionando frente a alguien que atentó contra mi seguridad emocional o física. Entonces yo creo una defensa, como el león o como el animal cuando acorrala. ¿Saben ustedes que hay animales que son mansos hasta que se sienten acorralados? Ahí sacan las uñas, la pezuña y se defienden. Y hay gente mansas, pero no mensas. Y cuando llegue el momento sacan las uñas. Porque un animal manso, cuando se siente amenazado, se aira. Es un instinto de conservación propia, natural, se lo hizo Dios. Si usted no sabe bregar con ese sentimiento, por eso el Dios precioso dice, no se ponga el sol en vuestro enojo. En otras palabras, enójese hasta las 6 de la tarde. No vaya a la cama con ese sentimiento, porque usted lo guarda ahí, se almacena y comienza a crecer. Entonces, si siento algo, debe ir a la persona. Los psicólogos se lo recomiendan también. Expresar tu ira. Claro, yo dice que tú lo hagas como te sientes. Si estás iroso, zapatea. Yo digo, no. El Espíritu me dice, controla tus emociones. Porque si tú vas a una persona con esa actitud, tú lo que va a provocarlo a él otra cosa en esa persona y va a ser peor. Entonces tú puedes decir, Mercedes, estoy súper enojado contigo. Lo que hiciste y lo que dijiste me lastimó, me ofendió y me avergonzaste públicamente. Así que vengo a decírtelo. Porque así me siento. Usted está expresando su ira. Pero si usted es cristiano dice, y yo le llevé mi dolor a Dios, y yo decido perdonarte, pero te lo tenía que decir. Porque usted no dice nada, porque él es tan espiritual que no dice nada y lo guarda. La Biblia dice que el que confiesa se libera. El perdón te libera. Tanto el perdonar como el pedir perdón. El expresar tu asunto. ¿Sabes qué? Me sentía mal contigo. Te lo tengo que expresar. Cuando usted lo expresa, usted se libera. Usted se libera.
se libera de ese estrés, de esa tensión interna que tiene. Y sale de usted. Al expresarse a las personas que lo hirió. No, es que lo voy a ofender, que va a pensar mal de mí. No se lleve eso, hágalo bien. Si la persona es muy emocional, vístase de Dios y dígalo, te lo tengo que expresar porque me sentí ofendido contigo. Dígalo espiritualmente, pero bote eso. No se ponga el sol en vuestro enojo. Las emociones dañan la vida espiritual, porque una emoción se convierte en un resentimiento, mañana en una raíz de amargura, luego en odio, en deseo de venganza. Cuando viene a ver, te dice, ¿dónde diablo metió el diablo a mí? Oiga, ¿dónde diablo me metió el diablo? Sí, porque el diablo lo fue llevando a usted. Y un sentimiento que pudo resolverse en el momento, usted lo está ahí dándole, alimentándolo y comienza a crecer. El diablo en el Génesis era una serpiente, en Apocalipsis era un dragón. Comienza a crecer. Imagínate cuando iba por los Salmos, cómo estaba el diablo. Cuando llegó a Malaquías, cuando llegó a Apocalipsis, wow, ya era una serpiente, un dragón. Así pasa con las emociones. Eso es salud mental, pero es también espiritual. Lo que quiero decir, vamos a seguir abundando, es que están ligadas. El pecado nació en el alma. ¿Qué yo dije? El espíritu no peca, se peca con el alma. El alma, en el alma está la tentación por los sentidos, y de los sentidos pasa al corazón y se anida en el corazón y se convierte en cosas que la Biblia llama las obras infructuosas de las tinieblas: enemistades, pleito, celo, ira, contienda, herejías, borracheras, banqueteos, sensualidad y todo lo que no procede de Dios. Comienza siempre con una emoción. Yo te puedo analizar cualquier cosa. El celo. Hay un celo que es de Dios, que es bueno. Y hay un celo que es malo. El celo malo nace con la envidia. De la envidia se pasa al celo. Tú quieres lo que tiene fulano o perenseo. A él lo saludaron, a mí no. A él lo llamaron, a mí no. A él lo ponen, a mí no. A él le dan deferencia, a mí me la niegan. Yo me lo merezco, pero se lo dan a él. Y comienzas a compararte con la persona. Y comienzas a envidiar lo que tiene la persona. Tú comienzas a desear lo que tiene la persona que tú no tienes. Y ahí nace el celo. Dice Pablo, la Biblia habla de un celo amargo. Ya pasó a otra categoría, celo amargo. Ya se amargó el celo. Comenzó con un sentimiento de envidia. Pero si usted no dice, usted no para. ¿Quién en esta vida no ha sentido celo, envidia? Yo se lo digo aún a los pastores, porque a veces los pastores celan que yo saludo más a este, que abrazo más a aquel, que este viaja conmigo. Y entonces hay celo. Y yo le digo, como a los hijitos, el celo es humano. El que no ha sentido celo, o no está en este mundo, o es un mentiroso. A todo el mundo le viene el celo. A mí me ha venido el celo. A todo el mundo le viene la envidia, los celos, las comparaciones humanas. Desde niño lo están comparando a usted. El asunto es que usted hace después que lo siente. Yo he aprendido a no dejarlo anidar. Yo le digo, ay papá, Señor, estoy sintiendo algo que yo sé que no es bueno. Se lo digo al Señor, a nadie se lo digo al Señor. Ni a mi esposa, que la quiero mucho. Esas cosas se llevan al Señor. Usted siente eso y dice, Señor, esto no me está gustando. Sentimiento ahí medio raro. Y yo le digo, Señor, sácame esto. Yo al Señor siempre le oro, Señor, líbrame de iniquidad, de maldad, de orgullo. Todas esas cosas que yo sé que Dios aborrece. Cuídame de ser injusto con los demás, de estar murmurando cosas que lastiman a los demás. Porque Dios aborrece sembrar enemistad entre los hermanos, que son cosas que Dios aborrece. Cualquier cosa que sea injusto, un comentario que yo haga acerca de alguien, inmediatamente al Espíritu, ay Señor, perdóname, Señor, que no pase, Señor. Que no pase de las emociones más allá. Y cuando me viene un celo, una envidia, porque celo es envidia, es compararse, que le da fulano le dan que a lo que no me dan a mí. Entonces usted comienza a sentirse inseguro
Y entonces ahí que usted tiene que decir, Señor, esto no me gusta. Padre, por favor, ayúdame con esto, que esto no pase más de ahí. No lo deje entrar, que no se anide. Sáquelo del nido. Eso es salud natural, o sea, psicológica, pero es salud espiritual. Porque ojalá que Dios nos siga ayudando para seguir estudiando las obras infructuosas de la tierra, para que todas tienen su origen en las emociones. Cuando Adán sintió temor, Dios le dijo, ¿dónde estás? Estaba detrás del árbol escondido. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Mira, ser inocente, no sabe lo que está diciendo. Porque estaba desnudo, dice Dios. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol? Le dio la oportunidad de decir sí y arrepentirse. Y me dice, no, la mujer que me diste me engañó. Sintió miedo. Fue algo emocional. Dice, tuve vergüenza. Oí tu voz, tuve vergüenza. Tuve temor por la vergüenza. Si hubiera asumido responsabilidad, dice, Señor, yo fallé. Porque tú me pusiste como cabeza. Y la mujer, la Biblia dice que Eva fue seducida, pero Adán pecó voluntariamente, que es peor todavía. Adán lo decidió. Eva no, Eva fue seducida por los sentidos. Él podía asumir responsabilidad. Pero el miedo viene por el exceso del amor propio. Todo lo que te teme, en realidad, es porque usted se ama mucho en un área. Usted teme enfermarse porque usted ama su vida. Usted teme caerse porque usted ama su cuerpo. Usted teme fracasar porque no quiere ser avergonzado. El temor se basa en que usted se está excesivamente amando. Ya dije que es bueno amarse adecuadamente, pero cuando el amor excede, ya es peligroso. Por eso es la verdad que el amor echa fuera el temor. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor no busca lo suyo. Por eso el amor nunca teme, porque no busca lo suyo. El que teme es el que busca lo suyo. Si usted está pensando en los demás y no en su vida, usted no teme enfermarse. ¿Me comunico? De muchas maneras Dios nos va a hacer ver que los problemas espirituales nacen con problemas almáticos de la psique, de las emociones. Y que así como somos inmaduros, si no sabemos administrar nuestras emociones, lo seremos espiritualmente si no sabemos de la misma manera administrar las emociones. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El hombre espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El hombre espiritual sabe decidir lo que conviene y lo que es correcto. Solamente la palabra sabe separar el alma del espíritu. Diga conmigo, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea apto, perfecto para toda buena obra. De un aplauso al Señor. Perfecto es idóneo para toda buena obra. Aquí está el remedio contra las emociones y contra los problemas espirituales. Oremos a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias por la palabra. 1000 veces hoy gracias por la palabra. Gracias por lo que nos ha dicho, Señor. Gracias porque tú has hablado prácticamente y nos ha hecho ver en el espejo de tu palabra, pero también de nuestras emociones, para que, Señor, cuidemos
para que cuidemos. Tú estás revelando lo que es el hombre. Tú estás revelando lo que somos adánicamente, para que, Dios mío, administrando bien nuestra carne, podamos vivir en el espíritu y sometamos lo adánico a lo espiritual, para que Adán sea clavado en la cruz como Cristo fue clavado en la cruz, de tal manera que prevalezca no el hombre natural, sino el hombre espiritual, que vive según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Señor Dios, danos una impartición de gracia en este día, Dios, que salgamos de aquí interesados en cuidar nuestra vida espiritual, en madurar. Como dice la palabra, someteos bajo la poderosa mano de Dios. Esa es nuestra esperanza, someternos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos perfeccione y nos santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Venga tu reino sobre tu pueblo. Que seamos cabales, que seamos íntegros, que haya totalidad en nuestra entrega a ti, para que tú puedas lograr una perfecta madurez, se puede decir así, y podamos llegar hasta el final, habiendo, Dios mío, acabado la obra que nos diste que hiciésemos. Y Señor, honrándote en todas las cosas. Yo bendigo a mis hermanos, niños, jóvenes. Todos sean bendecidos, no solamente nosotros, sino los que han de recibir esta palabra en la posteridad, sean benditos también. Yo te bendigo, mi hermano. Esta palabra ha llegado a ti de esta manera. Dios a través de este medio quiere bendecir tu vida, quiere abrirte los ojos, quiere a través de la palabra iluminarte, estremecerte, ver tu necesidad. Que Dios produzca una urgencia, una necesidad apremiante de buscar una sujeción al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y te pueda someter tu carne, pueda someter tus emociones y todo lo almático, natural, animal, adánico de tu naturaleza caída, para que habite Cristo por la fe en tu corazón y tú seas capaz con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza que hay en ti, y conocer sobre todo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Dios te quiere perfeccionar, Dios quiere terminar la obra en tu vida. Permíteselo, por favor. Deja que el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.